Bueno, bueno, listo. Entonces voy a iniciar acá. Digamos que la sesión de hoy es bastante eh, importante, sobre todo para los que estamos como en las áreas de la salud principalmente, pero eso no significa que no sea también de utilidad para el resto de profesiones, porque finalmente lo que hace interesante un caso, pues es como el aprendizaje que nos deja. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta, digamos, al momento de reportar un caso? Digamos que tiempo atrás, ¿no? Digamos que no, para poder publicar un caso tenía que ser un caso, pues, increíblemente novedoso, increíblemente potente, raro, extraño, para tener mayor probabilidad de ser publicado. Actualmente, digamos que vamos a ver que no, que realmente lo que importa es la lógica del caso, un poco lo que podemos aprender de él y cómo el caso nos permite no solamente como educadores que somos, poder, digamos, a través de casos, enseñar ciertas decisiones clínicas o ciertas prácticas o patologías o elementos que de pronto teóricamente pues son representaciones abstractas, pero en un caso como que se materializa. Entonces, realmente el reporte de caso, en últimas, es una descripción de un caso, pues en este ámbito clínico, pero como mencionábamos, puede ser un ámbito también educativo, puede ser un ámbito veterinario, puede ser un ámbito legal, ¿no? O sea, dependiendo del ámbito en el que yo me encuentre, vamos a encontrar que existen reportes de caso de los cuales se puede aprender. Si bien, pues la mayoría, digamos que los que están matriculados están en el ámbito de la salud, pues por eso digamos que vamos a estar como en esta línea. Pero eso no es, digamos, excluyente. El mismo principio aplica para las demás áreas de conocimiento. Entonces, en este caso, digamos que lo que importa dentro del reporte de caso es que podamos hacer una descripción muy detallada de los síntomas. Cuando nos referimos a muy detallada, no quiere decir que pongamos absolutamente todo, pero por lo menos que el síntoma que aparece esté claro y que no sea confundido con otro síntoma. Y es importante entonces entender que ese síntoma pues tiene un tiempo de aparición. Entonces, casi que lo que nos interesa un poco es este razonamiento lógico que nos ayuda, digamos, a poder ubicar el síntoma, ubicar el diagnóstico, cuáles fueron entonces las decisiones de tratamiento que se tomaron y cuál es el resultado. Vamos a ver un poco como ese ejercicio de cómo se construye un caso para que ustedes de pronto, si tienen dentro de su experiencia esta posibilidad, pues sea, digamos, una opción también de publicación y de citación. Esto también nos permite a nosotros discutir casos que pueden estar relacionados, nos permite aprender, digamos, de los casos, nos permite precisar mejor el diagnóstico y sobre todo las opciones terapéuticas. Esto, digamos que normalmente cuando aparecen enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, casos de pronto donde no existe la posibilidad de un ensayo mucho más grande con un conjunto amplio de pacientes. Digamos que se le ofrece la posibilidad al paciente con su consentimiento de ir reportando pues las decisiones clínicas, sean educativas, lo que digamos en el ámbito en que estemos, relacionadas con la posibilidad de entender, digamos, el porqué de la sintomatología y el porqué de la recuperación. Porque en últimas esto es una historia que o termina bien o termina mal, o sea, o termina con la recuperación del paciente o termina con la muerte del paciente. En ese orden de ideas, pues uno pensaría, bueno, esto es en el ámbito clínico, ¿cómo terminaría en otros ámbitos? Entonces uno podría pensar, pues si es, por ejemplo, en el ámbito, por poner un ejemplo, educativo, digamos que aprendió o no aprendió, ¿no? Mejoró o no mejoró, y así sucesivamente. Entonces, casi que de lo que se trata un poco es pensar, oye, bueno, ¿qué puedo yo publicar? ¿Qué casos, digamos, que pueden ser interesantes para publicar?
Y en ese sentido, pues decíamos que, claro, muchas veces antes pensábamos, tiene que tener unas características pues increíbles, ¿no? Para que sea publicado, ¿cierto? Pero digamos que realmente hoy en día, realmente, pues existen revistas que son especializadas. Por ejemplo, la revista que tenemos aquí es sobre eh, microbiología principalmente. Y entonces uno podría decir, vale, ¿cuál es el interés de la revista? Que publica reportes de caso. Realmente la revista está interesada en educar. Normalmente, digamos que nuestros parciales, por ejemplo, podrían servirse de reportes de caso y nosotros muchas veces construimos casos para nuestros estudiantes para que ellos aprendan. Entonces, si bien es un caso hipotético que de pronto hemos armado, pues digamos que vamos a ver cuáles son entonces las características que debemos nosotros de ubicar. Y entonces, oye, ¿hay algo que puedas aprender del caso que tengo? Si es así, entonces pues la invitación es a escribirlo. Entonces, la idea que nos tiene que quedar claro acá es que no necesariamente el caso tiene que ser rarísimo y, pues un aporte del conocimiento médico importantísimo, sino que se trata un poco de las lecciones que ese clínico o esa persona aprendió de ese caso. Eso es lo más valioso. Y cómo ese aprendizaje se sitúa, digamos, en un contexto de la literatura más amplio. Entonces, ahorita vamos a mirar un poquito eso. ¿Qué hace entonces que un caso sea importante para ser publicado? Entonces aquí podemos tener cualquiera de las siguientes opciones. Una opción puede ser que lo que estamos observando, lo que encontramos, es algo inusual, es poco frecuente y nos deja perplejos, nos deja desconcertados. Es como cuando seguimos la guía de manejo clínico y el resultado es otro completamente que no esperábamos y no está contemplado, digamos, dentro de la literatura. Identificar algún patógeno que esté causante de esa enfermedad y pues no sabemos absolutamente nada sobre este patógeno. Puede ser también un estudio de diagnóstico, de pronto, por poner un ejemplo, en una enfermedad rara, tratamientos que son alternativas terapéuticas que muchas veces pues se desconoce su efectividad. Y entonces empezamos a hacer un ejercicio como de empezar a probar y de empezar a monitorear el resultado de la intervención. Entonces aquí también pues aparecen entonces los seguimientos de los resultados que son sorprendentes. Estábamos haciendo el seguimiento del paciente y encontramos algo que no esperábamos encontrar. Eso es importante. Mm, Porque normalmente esto habla de un proceso de evolución o de desarrollo, de cambio. Entonces, de alguna manera ya vamos viendo un poco por dónde iría un reporte de caso. Narraría un inicio, un proceso clínico de sucesiones y un desenlace relacionado con esas decisiones tomadas. Complicaciones inesperadas, efectos adversos. Digamos que muchos de los efectos adversos reportados normalmente aparecen en casos aislados muchas veces y nos llama tanto la atención que se convierte, digamos, en un reporte de caso. También lo podemos hacer por desafíos que nos ponen, o sea, cuando nosotros estamos un poco como a veces pensando entre dos opciones terapéuticas o a veces diciendo que es mejor el remedio o la enfermedad. A veces uno no sabe por dónde, digamos, decidir. El reporte de caso, digamos que lo que hace es un poco ponerle volumen a esas reflexiones que está haciendo el clínico o el que está redactando ese caso y a partir de ahí, esos dilemas, cómo fueron resueltos o esos desafíos, cómo fueron afrontados. Por ejemplo, cuando a veces nosotros hacemos intervenciones con las uñas, o sea, o sea, la guía dice que se debe hacer esto, pero no teníamos los recursos para eso y entonces hicimos esto. Esos desafíos son completamente valiosos, sobre todo en contextos como el nuestro de trabajo. Mm, y aquí entonces se convierte como en, oye, ¿qué es lo que hace que este caso sea relevante? Por ejemplo, en un pequeño mundo teórico. Entonces, de pronto el mundo de la micología. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sería irrelevante en este mundo en particular respecto al aprendizaje que puedo tener? Porque finalmente ese aprendizaje me prepara, igual que como una máquina de inteligencia artificial que se entrena. Casi que los reportes de casos, su finalidad es un poco el entrenamiento en médico.
Entonces, yo quiero aprender cómo manejar pacientes que puedan llegar con características semejantes y aprender de las decisiones tomadas, porque finalmente yo reporto el desenlace de esa decisión. Entonces, yo no tengo que saber qué pasará si hago esto. Si he leído un reporte de caso que ya dijo que hizo esa intervención y que el desenlace fue este, yo ya podría como esperar que voy a encontrar ese tipo de resultado. Entonces, los primeros pasos, digamos, para nosotros escribir un reporte de caso, pues tenga, si usted tiene, digamos, interconsulta, si usted tiene, digamos, un equipo de trabajo, converse con su equipo de trabajo respecto a esos casos que pueden ser sujetos de publicación. Empieza entonces a investigar qué antecedentes hay. Y eso pues implica como contextualizar un poco si realmente este caso pues es relevante. Muchas veces nosotros desconocemos qué tan relevante es hasta que hacemos la revisión de la literatura. A veces creemos que es muy impactante porque lo que nosotros sabemos, de pronto el caso excede, sobrepasa lo que nosotros conocemos, pero cuando vamos a hacer la literatura, revisión de ella, nos damos cuenta que de pronto, pues ya hay otros casos. Entonces, por eso este caso del Me Too, digamos, yo también tengo un caso similar, digamos que ya no se vuelve como tan interesante. Entonces, aquí es importante siempre como tener en cuenta que lo subrayado así en negrita, hay que tener el permiso y el consentimiento de nuestro paciente. Ahorita vamos a hablar un poquito, pues, algunas excepciones a esto, pero normalmente la regla general es contar con el permiso del paciente, indicándole claramente que él va a ser publicado. Ahorita miramos un poco más en detalle pues, esta parte como de ética dentro del proceso de reporte de caso. Cuando nosotros recopilamos información, aquí es importante que nosotros tengamos presente toda la presentación clínica, o sea, todos esos registros y el acceso a esos registros de los signos y síntomas que a lo largo de la enfermedad se han presentado. Y eso digamos que es importante porque muchas veces decimos, bueno, de las opciones que tengo para reportar, de exámenes, radiografías, etcétera, ¿cuál es la mejor, digamos, opción para demostrar el argumento que estoy señalando? Entonces, contar, por ejemplo, con resultados, entonces, muy precisos. A veces tenemos como radiografías que no se ven muy bien o, digamos, con el celular tomamos la foto y entonces sale con flash, ¿no? Entonces, es un poco como cuidar que la evidencia que voy a recolectar pues sea de la más alta calidad para que pueda ser más favorable al momento de presentarnos a una editorial y a una revista. Tener entonces eso, digamos que muy claro en términos también de cómo ese resultado clínico me ayuda pues a sostener o refutar, digamos, un diagnóstico o una decisión clínica. Y entonces aquí es importante, oye, pues si estamos hablando, por ejemplo, del mundo de los hongos, entonces, ¿cuáles fueron esas pruebas que utilicé para detectar, para identificar, digamos, este patrón en particular? Y pues cuáles han sido como esos patrones, esos umbrales, digamos, de sensibilidad que hemos implementado para la detección. Describir entonces detalladamente el tratamiento administrado y la respuesta obtenida derivada de ese tratamiento. Aquí es importante entonces que quede claro para el lector de qué forma fue administrado el tratamiento, qué fue lo que se hizo, cuánto tiempo se hizo, en qué cantidad se hizo y derivado de esto, cuáles fueron los desenlaces esperados. Em, ¿Cuál es la recomendación? Pues que ustedes formulen por lo menos unas 3 ideas clave de respecto a este caso, qué es lo que quiero comunicar. Y eso ayuda mucho como a decir cuál es la organización lógica para poder llegar a estas conclusiones derivadas de las pruebas diagnósticas que tengo o de los signos y síntomas que he observado. Y en ese sentido, entonces, es importante que el reporte de caso, en últimas, es una historia, es un cuento. Entonces debe ir en un orden cronológico de los acontecimientos. Entonces, por ejemplo, llegó la paciente muy enferma, teníamos miedo por X cosa, por lo tanto, hicimos para ver si lo que habíamos hecho estaba bien, la prueba entonces fue positiva,
cambiamos entonces nuestro enfoque de gestión, pero tuvimos entonces este otro elemento y entonces tuvimos que corregirlo de la siguiente manera. Entonces, lo que importa aquí es entender el flujo, digamos, de lo que vamos haciendo y lo que vamos obteniendo. Entonces, hay una paciente, hay una persona que llega en una situación determinada y esa situación determinada debe quedar clara como una fecha cero, como que lo primero es momento cero, cómo llega, cómo la encuentro. Y a partir de ahí, cómo ha ido evolucionando a partir de las decisiones que he ido tomando como clínico. Esto igual es en cualquier área, digamos, de expertise, ¿no? Digamos que estamos en el ámbito clínico, pero más por el asunto de la cantidad de profesionales que tenemos en este momento aquí en el curso. Entonces, tener en cuenta, oye, bueno, ¿qué es lo que hace que yo piense que efectivamente tiene este diagnóstico? Y explicarle al lector esas razones que yo tengo para mandarle ciertos diagnósticos o pruebas diagnósticas o indicar, prácticamente se trata un poco de justificar nuestras decisiones, todas. Por ejemplo, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué es un error? Eh, que el otro se vuelva en parte, digamos, eh, alguien que pueda seguir la historia y entenderla. O sea, en últimas, lo más valioso es que el otro pueda seguir el hilo de lo que ha ido aconteciendo con el paciente y por qué nuestras decisiones han sido acertadas o desacertadas y cómo nosotros hemos podido, eh, pues como decíamos, hay un desenlace que es fatal o una recuperación total. Entonces aquí digamos que el proceso de decisiones clínicas pues se hace como que fundamental, porque en últimas lo que nos interesa entender es, oye, ¿yo qué fue lo que consideré? O sea, ¿en qué me basé para la decisión que tomé? Y eso me permite entonces que el que está leyendo pues también pueda aprender de en qué se está fijando esta persona que tuvo este caso, ¿no? Permite entonces que puedan surgir futuros puntos, digamos, de ampliación, de investigación futura y al mismo tiempo también permite que cuando nosotros estemos haciendo nuestro proceso de toma de decisiones clínicas, pues entre más claro, eso va a favorecer entonces que las personas entiendan el por qué un instrumento fue utilizado, por qué una prueba fue tomada. Y eso entonces permite que podamos, en el orden lógico de las cosas, pues poder decir, bueno, esta historia termina de la siguiente manera, con la recuperación o con... Pues desde esa perspectiva, ¿cómo preparamos un reporte de caso? Uno, día cero. Entonces, bueno, en qué momento, digamos, llega? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Todas esas fechas importantes en relación con eso. Entonces, la muestra tomada se dio en el día uno, el reporte de laboratorio en el día 3, el tratamiento inicia en el 4, finaliza. Todo, digamos, que tiene que estar. Y aquí, digamos, que es muy útil la recomendación que hace la guía que vamos a ver al final, es cómo reportamos reportes de caso. Y nos recomiendan que hagamos flujogramas, o sea, que visualmente yo pueda seguir el procedimiento que se dio con este paciente y las decisiones más importantes tomadas dentro de la atención a este paciente. Entonces, cuando tenemos demasiadas intervenciones, demasiada información, pues podríamos pensar en una representación gráfica. Un flujograma podría ser perfecto para elaborar y podernos ayudar a entender un poco el proceso que ha ido llevando a cabo. Eh, Quizás, pues se me ocurre en este momento, digamos, Doctor House, ¿no? O esas series que aparecen un poco, que nos van mostrando como el paso a paso de cómo se van tomando decisiones, cómo se van equivocando, cómo van reportando, cómo van pidiendo, y que al final te tienen como entendiendo un poco las consecuencias de cada decisión tomada. Entonces aquí un poco es, si bien escribirlo para que el otro lo entienda, pues implica qué información necesita el otro para poder tener como la representación de esa, esa historia, ¿no? A través del proceso de atención. Cuidar los detalles es fundamental, o sea, describir los signos y síntomas que pues, han dado lugar a que usted tenga ese diagnóstico, que usted haya llegado a esa conclusión. Hablar tanto de los síntomas que son signos y síntomas positivos como negativos. A veces tendemos como a mostrar solo un aspecto, digamos, de la enfermedad para favorecer, digamos, nuestras conclusiones y pues lo importante aquí es
que el otro aprenda lo más que pueda, como nosotros hemos aprendido de este caso. Entonces, un poco es mostrar esto que hemos ido encontrando, mostrar los valores reales de los resultados que hemos tenido, si tenemos paraclínicos, mostrarlos. Vemos que todo este tipo de elementos clínicos que han llevado al proceso de tomar decisiones. Es importante entonces, pues, no poner pues, todo tampoco. O sea, es simplemente como, oye, ¿cuáles son los hallazgos clínicos más significativos que me permiten a mí llegar a esta decisión que tomé? Porque lo contrario se va a hacer muy aburridor de leer. O sea, cuando nos ponemos tan detallados, digamos que lo más importante se pierde de vista. A veces uno se queda como en los detalles y pierde casi que el mensaje general. Entonces aquí se trata un poco de detallar aquello que es fundamental para que el otro entienda la decisión que tomé, pero no entrar en otros detalles que puedan ser superfluos a esa conclusión clínica. Detallar entonces las dosis de medicamentos prescritos es muy importante para uno entender un poco, al menos por poner un ejemplo, si yo soy un evaluador de política pública o de farmacovigilancia, pues a mí me interesa entender con mayor detalle cómo fue administrado el medicamento para obtener ese desenlace adverso que se reporta, ¿no? Entonces, a veces no les sorprenda que ustedes pongan reportes de caso y les escriban, digamos, las personas que se encargan un poco de la farmacovigilancia de determinados medicamentos, de determinadas empresas farmacológicas, para que usted les dé información un poco más clara respecto a lo que usted está reportando. Entonces, esto tiene también de interés el hecho de que sirve para aprender y hacer de los medicamentos algo más seguro o de las intervenciones algo más seguro. Bueno, ¿qué variables nosotros tuvimos en cuenta respecto a la evolución? O sea, ¿qué indicadores podemos, que de ahí que aprendemos? Hicimos esto y obtuvimos esto. Entonces, si no queda claro qué fue lo que hicimos, pues uno puede pensar que el desenlace se debió a muchas otras razones. Es muy importante como estas reflexiones que nos llevan a una conclusión. Vamos a ir llevando al que nos lee a esas conclusiones, ¿no? Que hemos nosotros también tomado. Una imagen vale más que mil palabras, por tanto, si ustedes pueden tener una imagen, una representación de aquello que tienen que escribir, pues es preferible, digamos, hacerlo, pero pues no es una imagen por ponerlo, ¿cierto? Sino que es una imagen que pues en últimas tenga la función de lo que estamos buscando. Si nosotros estamos hablando de un tumor, pues debería la imagen permitir ver el tumor. Si nosotros estamos hablando de, digamos, una alteración, los odontólogos, no, que una alteración orofacial, que se pueda ver. Y entonces aquí vamos a hablar de que las fotos pues deben estar anonimizadas. Entonces debe decir que debe focalizarse sobre aquel aspecto que queremos ejemplificar, más no para que sea identificado el paciente. Em, por ejemplo, las imágenes radiológicas nos sirven un poco para entender un poco las decisiones que se han ido tomando al interior, digamos, de la terapia del paciente. Mm, entonces, en últimas, siempre es como tener en cuenta cuáles son esas, digamos, aspectos que nos llaman la atención y sobre los cuales, porque a veces, porque me ha pasado, digamos, envío un reporte de caso y entonces yo mando la foto, ¿cierto? Y para mí está supremamente claro, pero digamos que el editor me dice, ¿por qué no señalas dónde mirar? ¿No? Entonces, póngale una flecha a esa imagen, a ese pedacito de imagen que tanto le llama la atención, ¿no? Entonces, eh, o sea, a eso que usted se está refiriendo como, vea, aquí está el agente patógeno. Entonces, usted pone la flecha o pone una señal para que el otro pueda ver lo que usted está escribiendo, ¿sí? Es muy importante también porque a veces erupciones cutáneas y pues como que no, pues están ahí, para el ojo experto están ahí, para el ojo no experto es un rostro. Entonces, ¿dónde está? Mostrémoslo, ¿no? Es como en ese sentido la idea con la función que tiene la imagen. El título pues busca atraer la atención, hemos hablado pues de los títulos, pero entonces vamos a verlos aplicados a los reportes de caso, concisos, informativos, pertinentes y sobre todo atractivos. Entonces, por ejemplo, miren estos dos ejemplos. Mm,
Por ejemplo, dos casos de infección por Hemerdosis pasterianus en pacientes inmunodeprimidos en los Países Bajos, ¿cierto? Versus diagnosticados los dos primeros casos de infección por en los Países Bajos. Tenemos dos alternativas, es la misma información, solamente que en un caso buscamos atraer mucho más la atención en el sentido de que es mucho más conciso, más informativo, más pertinente y sobre todo seductor, ¿no? Es como prácticamente como un titular de prensa amarilla, ¿no? Como que exagera un poco, pero no dice nada diferente a lo que promete, ¿no? Porque estamos hablando de dos casos de infección. Pero entonces aquí en voz activa diagnosticados los dos primeros casos, ¿no? El otro es tratamiento de la mucormicosis cerebral con tratamiento farmacológico único, relato de un caso versus resultado exitoso de la con tratamiento farmacológico. La misma historia trata de ser seductor. En últimas, esto es lo que buscamos, ¿vale? En la introducción, ¿qué sí debemos hacer? Casi que la introducción es, oiga, prepare la escena, prepare el escenario para que se entienda ese paciente y cómo evolucionó ese paciente. No hay que hacer, dar un examen exhaustivo, detallar absolutamente toda la enfermedad que pase, porque normalmente el lector va a aburrir, así como usted, así como yo, cuando están dando demasiada información, a veces uno dice, ¿qué es lo importante? O sea, pues no tengo todo el día, ¿no? Entonces es importante como casi que qué es lo que nosotros queremos que el otro sepa rápidamente, presentar esas decisiones que acompañan nuestras posiciones. Entonces, detallar solamente aquello que sirve para la justificación de la decisión clínica tomada, sea terapéutica, sea de diagnóstico, ¿vale? Y que permita entonces entender un poco el por qué se decidió lo que se decidió. La discusión, básicamente, es importante que usted pueda tener claro, oye, ¿qué es lo que me interesa que al otro le quede claro? ¿No? ¿Qué es lo que yo aprendí de este caso? ¿Qué es lo que usted debería aprender de este caso? Entonces ahí, ¿cuáles son esos mensajes clave que estamos teniendo a partir del caso? Entonces, eso es importante que quede en la discusión. Resumir los aspectos que hemos abordado, qué tratamientos, qué evolución se ha dado a partir de esos tratamientos. No se trata entonces de volver a repetir, sino aquí ya se trata un poco de mi experticia clínica para explicar los desenlaces obtenidos, porque creo que pasó lo que pasó. Y por tanto, no perder el enfoque, o sea, de qué estamos hablando. Porque cuando empezamos como a discutir con otros autores, a veces nos vamos y perdemos el norte. Entonces se trata es como siempre, por eso el primer punto es, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo eso que quiero decir lo puedo resumir para que el otro lo entienda? Y explicarlo sin perder el norte. Entonces, no se trata entonces de volver a contar el caso nuevamente, tampoco se trata de ser exhaustivo con todos los aspectos de la enfermedad, porque realmente la enfermedad no es lo importante. Lo importante es cómo la enfermedad ha cambiado al paciente y cómo usted ha decidido a partir de lo que observa de cambios en el paciente y cómo usted va casi que descartando y aproximándose a una realidad que llamamos diagnóstico diferencial, o llamamos patógeno, o llamamos la explicación por la que mejoró o la explicación por la que empeoró, ¿no? Entonces es importante eso. Aquí viene lo clave en términos de lo ético, porque muchas veces se nos pasa por alto, como que tenemos el reporte de caso ya listo, lo tengo en la mente, pero se me olvidó consentimiento. Entonces, siempre es importante decirle al paciente que el caso, que, o sea, eso que yo estoy adelantando con él, lo pienso publicar para que otras personas puedan aprender. Muchas veces que puede pasar que el paciente falleció y lo que nos queda es la familia. Entonces, podemos solicitarle a la familia la autorización para explicar el deceso, ¿no? Explicar el por qué terminó en un desenlace fatal. Discutir también, por ejemplo, si aparecen fotos, ¿no? Donde aparece el paciente, cómo nosotros vamos a garantizar esa anonimidad.
Siempre el consentimiento debe ser por escrito. Vamos a tener que tener un soporte de eso. Digamos que tenemos, encontramos a nuestro paciente, nosotros pedimos y nuestro paciente nos da su consentimiento. Siempre antes de ir a la revista, confirmar que tenemos firmado ese consentimiento informado. Nunca reportar la identidad del paciente a la revista, porque a veces se nos va, por ejemplo, la firma del paciente, a veces se nos va, digamos, el formulario que hemos diligenciado de recolección de datos. También puede suceder circunstancias que son eh, importantes. Como mencionábamos, si el paciente fallece, la familia nos puede apoyar. Si es un niño, pues son los responsables de ese niño quienes nos darían la autorización. Si el paciente no se encuentra disponible, entonces vamos a, digamos, muchas veces necesitamos contar con un recurso, que es el que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Pero también a veces cuando estamos trabajando en instituciones, estas instituciones nos obligan a que contemos con el aval de la institución también para el reporte de los casos. Entonces, siempre tenerlo presente. Eh, ¿Y cómo a veces se salda esto? Digamos que es involucrar a uno de los autores en el artículo como coautor y forma parte, digamos, del hospital del que yo recogí los datos. A veces ese tipo de transacciones, digamos, que son valiosas, pero también nos pueden decir rotundamente que no se pueden utilizar los datos y no los pueden. Pero, ¿qué sucede entonces cuando hay excepciones, ¿no? Cuando hay excepciones. Y aquí es si el paciente no está disponible, la familia se perdió el contacto, llamo, intento contactar, etcétera, no puedo. Y considero que el mensaje es muy importante, pues, para la salud pública, ¿sí? Demostrar en últimas que hice lo que estuvo a mi alcance hacer para poder obtener ese consentimiento informado, pues entonces vamos a apelar, digamos, a este principio, que es el hecho de que el beneficio de la publicación va a superar el daño potencial, porque finalmente nosotros vamos a buscar la anonimidad de ese paciente. ¿Sí? Es decir, que en vez de decir paciente de 26 años, vamos a decir paciente entre los 20 y los 30 años, o paciente adulto, ¿no? Un umbral adulto joven, algo un poco más general. En vez de decir Cali, Colombia, digamos que decimos del suroccidente colombiano. Esos elementos ayudan a favorecer que sea difícil de rastrear eh, el paciente, ¿no? Entonces, es cuidar un poco como el proceso, digamos, de anonimidad. Normalmente las revistas también cuentan con una lista de chequeo para usted como que le verifique si ha protegido la anonimidad de ese paciente. Entonces, a veces uno, por ejemplo, esto que les estoy dando de tipsitos, pues, es porque así la revista lo han solicitado a veces. Por ejemplo, yo, digamos, decía de Cali, Colombia, ¿no? Me decían, no, pero con eso hay una alta probabilidad de, de, de que se pueda ubicar. Me dice, bueno, una alta probabilidad Cali, Colombia, pero, pero bueno, si yo tengo que ir promover la anonimidad, pues está bien, suroccidente colombiano, o inclusive de Colombia. Pero sí es importante porque digamos que hay un vector o un contexto, una zona de conflicto que me ayuda a entender el porqué, digamos, de la situación del paciente, pues entonces digamos que sí es importante como situar de qué parte de Colombia, pero no tan específicamente como para favorecer la ubicación del paciente. ¿Qué revista entonces debemos de seleccionar? Pues existen, digamos, dos principales alternativas. Vamos a ver los pros y los contras. Pensar en revistas, digamos en mi área temática, ¿cierto? Experticia, específicas, pues digamos que lo que tenemos a favor es que vamos a tener un alto impacto y pues reputación. Pero a nivel negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Que normalmente a estas revistas, digamos que les interesa reportes de caso, pero encargados. O sea, ellas mismas los contactan, digamos, a los autores que están trabajando con enfermedades raras o cosas así. Entonces, normalmente hay alta posibilidad de rechazo. Sin embargo, pues hacemos el mismo ejercicio. Enviamos una propuesta a la revista, ¿no? Lo que habíamos visto en las sesiones anteriores.
Pero al mismo tiempo, el hecho, digamos, más delicado no es tanto la posibilidad de rechazo, sino más bien que pues son revistas que no están especializadas en reportes de caso. Entonces, normalmente los tiempos, digamos, de revisión para reportes de caso terminan siendo un poco más largos, porque se requiere un poco de conocimiento como revisor, digamos, de este tipo de reportes, de cómo se deben de hacer. Por eso, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de empezar a familiarizarnos con el reporte de casos. Pero también existen revistas de reporte de caso o case report. Entonces, cuando nosotros en los buscadores colocamos case report, digamos en el SJL que veíamos de revistas, pues nos van a aparecer todas las revistas que en sus títulos tienen reporte de caso. Y pues vamos a encontrar en todas las áreas temáticas y sobre todo, cuando damos la clase de cómo seleccionar la revista, pues aplicamos los criterios para seleccionar cuál es la mejor revista apropiada para nuestro trabajo. Em, ¿Qué tenemos a favor? Pues que como son especializadas, pues normalmente prácticamente es como si estuvieran bienvenidos todos los reportes de caso. Pues ahorita digamos que lo que va a suceder es que lo que el editor va a buscar es que ese reporte de caso sea cada vez más claro. Pues de pronto tú lo haces una vez y te lo devuelven, no rechazo, sino no es claro eso. Entonces tú vuelves y lo corriges y vuelves y lo envías y entonces te dicen, mira, es que no está señalado en la imagen el patógeno que estás, por favor, corrígelo. Es que los píxeles y la calidad de la imagen debe ser de esta manera. Estos son detalles que empiezan como a hacerse para la publicación. Em, la ventaja también que tiene, pues que si alguien está buscando reportes de caso, pues normalmente va a recurrir a revistas de reporte de caso. Y si nosotros estamos en reporte de caso en un área específica, pues puedo tener mayor probabilidad de ser encontrado en este caso y pues que sigan como mi línea de trabajo, ¿no? Normalmente, digamos, es rápido. Estamos hablando de promedios de 2 semanas para la primera decisión. Em, la desventaja un poco es pues que el impacto de pronto no es tan alto y que, pues, a menos que yo esté buscando reportes de caso, pues voy a descargarlo y voy a revisar, pero no por ello deja de ser atractivo. Entonces aquí digamos que tenemos nuestras guías de reporte. Estas guías de reporte, pues está el Current Statement, ¿sí? Y aquí digamos que lo importante es que pues está, digamos, un paso a paso de lo que hemos hablado para que lo puedan explorar. Está también en español. Tienen recursos de formación, de educación que ustedes pueden explorar y eso digamos que también lo hace bastante útil, bastante interesante. Em, entonces vamos a mirarlo pues aquí un momento como para que lo tengan presente. Mm, lo pueden pues traducir, ¿cierto? Aquí entonces nos dice un poco cuál es como la utilidad de los reportes, por qué deberíamos nosotros de hacerlo. Este digamos que es la herramienta un poco de formación que tienen. Hay gratuito, hay pago, no quieren, también hay. Esto es como un poco la lista de chequeo que las revistas normalmente acostumbran a pedir, a solicitar. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que me hace, por ejemplo, falta en el proceso, ¿no? Entonces, nos dice, por ejemplo, que el título debe tener el título Case Report. Sí o sí, debo decir reporte de caso. Y eso es útil porque finalmente lo que hacemos cuando buscamos, pues buscamos reporte de caso en tal cosa, ¿cierto? Entonces, por eso también favorece un poco la recuperación de la información. Mm, y pues aquí nos dan un poco como el punto a punto. Entonces, digamos que si yo lo quiero traducir al español, podríamos perfectamente hacerlo. Y aquí nos empiezan como a decir de qué debe ir en el resumen, ¿no? Si es estructurado o no estructurado, da lo mismo, debes de llevar estos puntos. En la introducción debes hacer esto, debes entonces tener unos datos del paciente. ¿Qué es importante? Que esta es una guía de orientación para que ustedes digan, oye, ¿qué me hace falta indicar en mi reporte?
Pero realmente, ¿cómo reportamos? Tenemos que ir es a la guía de autor de la revista. Porque ahí, digamos que muchas veces, por ejemplo, ustedes dicen, no, pues voy a dividir esto en introducción, pues, los datos del paciente, hallazgos clínicos, ¿no? Y tengo todo esto así separado. Y puede que la revista me diga, no, 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 simplemente diga análisis clínico. Entonces, en el análisis clínico va a ir con todo el asunto del desarrollo del paciente, los hallazgos clínicos, ¿sí? Entonces, por ese lado es importante que ustedes como que tengan presente que la, la guía, digamos, de reporte, CARE, ¿cierto? Realmente es para que un grupo de expertos se reúne y se ponen de acuerdo y dicen, oye, ¿qué es lo que debe tener un reporte de caso? Entonces, las revistas dicen, por favor, siga la guía de reporte de caso CARE, el protocolo CARE, para garantizar transparencia y calidad. Pero la revista tiene un formato de presentación. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Usen la lista de chequeo como para saber qué tienen, ¿cierto? ¿Qué les hace falta ampliar? ¿Qué les hace falta detallar? Y luego de que ya tienen claro todo el caso, entonces ahora van a vaciarlo según como lo pide la revista. Entonces van a ponerlo ya en el ADN de la revista. Eh, por ejemplo, en Word uno puede configurar, ¿cierto? Acorde con los formatos de la revista. Entonces uno simplemente abre su plantilla, digamos, de esa revista y trabaja. Y las tablas y todo se hace, digamos, en la forma que la revista está solicitando. Entonces, desde esa perspectiva, pues es bastante útil, ¿no? El hecho de poderlo hacer de esta forma. Em, no sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Mm, No, señor, muy claro. Gracias. thank you. Vale, vale. Entonces, les voy a compartir aquí, pues, el link de asistencia. ¿Qué vamos a ver el día de mañana? El día de mañana vamos a ver este de cómo volver su tesis un artículo. Eh, de pronto el día de mañana podemos ir empezando un poquito después de las 6. Eh, yo voy a intentar conectarme a las 6 en punto, pero si ustedes van entrando y de pronto yo no he ingresado, les pido el favor que me den pues, una esperita breve. Eh, pero entonces mañana vamos a trabajar sobre cómo volver su tesis un artículo. Eh, y pues igual que como hemos venido hasta el momento, recordarles la opción en el foro para que cualquier duda que les surgen después de ver los videos o en lo que están adelantando práctico con sus trabajos, tienen un artículo que están trabajando y les surge una inquietud, el foro es para eso. Pueden preguntar sobre la misma clase que tenemos en este momento o sobre la clase que quieran preguntar, ¿vale? Ya les voy a colocar el chat. Ay, ay, no me copié. Alejandro, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Te hago Ah, una consulta. claro, Dani. Lo que sucede es que pues llegué un poquito tarde, entonces la verdad, ese reporte de casos, nunca he escrito un documento de eso porque siempre he dicho que un reporte de casos se hace solo a partir de un caso clínico. Ah, Entonces mi pregunta es, ¿solo se hacen a partir de casos clínicos? bien, bien. Pues mira que justamente decíamos, surge allí, ¿cierto? Pero ha ido cobrando relevancia, digamos, también en otras áreas de conocimiento. Entonces, a veces nuestras áreas de experticia puede ser, no sé de qué profesión eres tú o qué área de conocimiento eres tú. Yo soy químico, yo soy químico de formación. Ok. Entonces, pues yo he publicado artículos de revisión, artículos de investigación sobre todo. O sea, Ujú, esas son o sea, mis dos maneras como de publicación, libros, capítulos, bueno, todo eso. Pero ujú. nunca he publicado un estudio de caso porque yo digo, es que un estudio de caso es como clínico. Sí, sí, total. Y Total.
digamos que vamos a ver que pues, para algunas áreas, digamos, de conocimiento va a ser mucho más sencillo hacer un reporte de caso, ¿cierto? Eh, digamos que hay una, hay una Digamos, lo que se me ocurría con la pregunta que hacías es que muchas veces aparecen elementos donde tu experticia, digamos, es bienvenida para la explicación del caso. Digamos que puede ser que si te vinculas de pronto o preguntas en una red, digamos, de conocimiento, tengan un caso respecto al cual eh, puede ser o la farmacodinámica del mismo, o digamos, eh, los datos, digamos, químicos, porque yo no soy químico, entonces no me quiero meter como en eso, pero es principalmente como que a veces la experticia que se tiene de un área en particular ayuda, digamos, a generar, digamos, un mayor aprendizaje. Y eso, digamos, que es valioso para el reporte de caso. Entonces, Mi profe, de sí, pronto si me permites allí, dale, dale. que se me fue la onda. El internet se murió en el momento que estaba hablando. Pero digamos que en el ejercicio realizado en el marco de los reportes de caso, uno puede presentar muchas cosas. Usualmente lo trabaja uno en el marco de una modificación o un cambio en la historia natural de una patología, pero no necesariamente es así. Si uno quiere describir una técnica, también lo puede hacer. Si uno Ajá. quiere identificar un evento adverso que no había sido documentado respecto de una intervención, sea farmacológica o no farmacológica, también lo puede hacer. Ujú, Si uno tiene, digamos, una complicación, no un evento adverso, sino una complicación propia de un procedimiento quirúrgico, también, y que no, que tiene algo de interés, lo puede hacer. El reporte de una em, digamos, variación anatómica no documentada, que no necesariamente el caso estricto es algo clínico, sino más bien del área de ciencias básicas y que puede ser presentado con todos los hallazgos, mm, es pertinente. Entonces, digamos que no solamente es ante las patologías raras o ujú. em, digamos, los desenlaces y uno, un caso, pues, digamos, puede darle la vuelta Ajá. de acuerdo a lo que sea relevante para ese paciente, que tenga que ver con, eh, digamos, la forma de abordaje de un paciente de manera integral, digamos, y que no se haga de manera rutinaria y que haya generado resultados significativos, pues también. Sí, son como muchas las opciones que uno Sí, tendría claro, con claro. un reporte de caso. Sí, sí, digamos que el panorama, digamos que lo clave aquí es que tengamos algo que contar de lo que hemos aprendido, de lo que estamos haciendo. Si bien, digamos que está en ese ámbito como de lo clínico, mm, casi que yo estaba incluso cuando los escuchaba también pensando sobre lo que tiene que ver con los protocolos, digamos, de laboratorio. Es decir, a veces suceden cosas en el laboratorio, formas, digamos, en las cuales nosotros abordamos ciertos problemas eh, que se hacen interesantes, digamos, abordajes metodológicos únicos. En ese sentido, pues pensaba en una revista que se llama Scientific Reports, que ahorita, digamos que es una revista que en última le interesa como dar cuenta un poco de todo esto que se hace y que se está aprendiendo, como dice nuestra compañera profe Ángela. Mm, pero también, digamos que si tú quieres, por ejemplo, explorar en química, eh, pues digamos que, mira, yo simplemente puse aquí en SJR, en la subárea por química, y empiezan a aparecer algunos elementos allí como que tú dices, bueno, yo donde dentro de estas subáreas me encuentro más presente. Ahora, una vez que tienes eso claro, entonces ahora el siguiente paso es empezar a mirar, porque apenas le des clic a alguna de ellas, por ejemplo, si le das clic, digamos, a química inorgánica, por poner un ejemplo.
Entonces nos dice que aparecen, digamos, un total de 81 revistas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que en estas revistas se publica? Y de pronto puede aparecer lo que la compañera ahorita nos estaba hablando. Porque cada ciencia, digamos que tiene su propio tiempo, ¿no? Su propio recorrido de cómo presenta, digamos, sus aprendizajes. De pronto, mm, hay un mismo tipo de artículo que se llama reporte de caso, pero entonces digamos que quién es el paciente en la química, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo los elementos de intervención que hace, que suceden, digamos que tienen una propia lógica? Entonces, lo más importante acá es que estas generalidades las podemos aplicar a cada una de nuestras disciplinas. En este caso, pues puse química, pero pues para cada uno de nosotros, lo que le estoy diciendo a la compañera es lo mismo. Digamos que no se sientan excluidos porque no somos médicos o no estamos en el campo clínico. Vemos que está para los aprendizajes que podemos generar en nuestras áreas de conocimiento. Entonces, primero, podemos buscar nuestra área. Aquí se busca en inglés, por favor, no lo pongan en español. Primero, se validar cómo se dice. Esto es lo específico y esto es lo más general. Entonces, yo me fui aquí a lo específico, pero pues pueden por aquí explorar, ¿no? Las que hay, pues por química, cuáles son las que hay en química inorgánica. Pues le pongo química, inmediatamente ya no me aparecen todas las anteriores, sino que solamente me va a mostrar las que están en esta área de conocimiento. Entonces, ubicar mi área temática es fundamental para entender también la lógica que hay en su interior. Entonces, explorar un poco, oye, esta revista que me llama la atención, ¿será que tiene reportes? De pronto, reports puede ser una manera de presentar, digamos, lo que nosotros en nuestra lógica llamamos reporte de caso. Entonces, esto me parece genial que hayan participado. Les agradezco mucho que entonces yo digo, bueno, estoy aquí contando cuentos, ¿no? Pero sí, es eso. Es como, pues ya que estamos en vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Esto nos queda un poquitito. Porque la clase, digamos, de selección de revista, pues digamos que el tiempo va a estar así súper justo, entonces aprovechemos un poco para ver algunos elementos, ¿no? Entonces, hemos dicho que ubicamos la revista. ¿Cómo sabemos, digamos, que si la revista es buena o no es buena, ¿no? Es la pregunta. De ustedes, como los van a seguir publicando, pues los van a invitar de todo, de buenas y de malas revistas. Entonces, vamos a utilizar siempre la herramienta de SJR, que es una herramienta abierta. Primer punto importante, digamos, a considerar, esto lo va a pasar rápido, pero más como para si quieren empezar a explorar. Uno, que la revista esté dentro de la cobertura. La semana anterior acaba de salir el reporte último, eso quiere decir 2023. Entonces, para nosotros es fundamental que aquí aparezca 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que la revista está dentro de la cobertura. ¿Qué pasaría si aquí dijera 2022? Significa que la revista salió del índice, ya no está reconocida, por más que aparezca como Q1. Porque entonces, si mi artículo sale publicado hoy, 2024, siempre tenemos un lapso de un año, digamos, de retraso. Más o menos en abril, a mediados de abril, van saliendo los reportes nuevos. Entonces, digamos que antes de abril, 2022, después de abril, ya va a aparecer 2023. Entonces ahí, digamos que, listo. La revista está eh, vigente, ¿vale? Está vigente. Estamos en el 2024 y en el 2023 mantiene su reconocimiento. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿No? ¿Qué va a pasar en el 2025? ¿Qué va a pasar en el 2026? Porque yo no sé cuándo me van a aceptar el artículo. Entonces, yo necesito tener en cuenta este punto que tenemos aquí, consistencia editorial. ¿Qué es consistencia editorial? Que yo vea un mismo color, independientemente que sea Q1, Q2, luego hablaremos de qué quiere decir eso, pero es ver un mismo color. Si uno ve un mismo color, quiere decir que cuando las revistas, por ejemplo, en química miscelánea, mejoran, esta revista también mejora. Por lo tanto, lo que podemos suponer, o sea, nadie tiene una bola de cristal, pero lo que podemos suponer es que para el 2024, cuando esto, o sea, estemos en 2025 y esto cambia a 2024, esta revista va a seguir estando
lugar. Entonces, lo que vamos a ver es que pueden haber revistas que tienen distintas colores, ¿no? Entonces, es como a la suerte, como que cambia de color. Entonces, uno no sabe, ¿cierto? Si va o no va a estar. Entonces, es importante ver consistencia editorial y ojalá que no veamos como salidas del índice. Entonces, hay momentos en los que no hay color en ciertos años. Entonces, en esos años no estuvo reconocido. Y entonces me dice, bueno, ¿y qué tal que cuando me acepten justo ese año, pierda el reconocimiento? Entonces, perdí, digamos, como todo mi esfuerzo. Entonces, dos importantes, que esté dentro del año y que tenga consistencia editorial. El siguiente punto que es importante es este que está acá, que es cuando, para mí como autor, yo quiero saber cuál es la promesa que me hace la revista en términos de citaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo envío un artículo, ¿cuál es la probabilidad de ser citado en esta revista? Y entonces, si bien esta revista pues tiene solo un año, no podemos ver los últimos dos, los últimos tres, los últimos cuatro, pero si miran otras revistas van a ver el mismo patrón. Entonces uno puede poner la tablita acá y entonces dice, bueno, en los últimos 4 años, 0 citas. En los últimos 3 años, 0 citas. Pero en los últimos 2 años, 8 citas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ah, si yo veo una revista que va incrementando el número de citas, pues la probabilidad de ser citado en esta revista es mayor. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, veo, por ejemplo, 0, 0, 0 significa que la probabilidad de que sea citado es menor, ¿vale? Entonces, yo me pongo la manita en el corazón como autor y digo, mi trabajo quiero que todo el mundo lo conozca o no. Porque en últimas, lo que hace que aumente la citación es el trabajo de la casa editorial. Ya la revista, digamos que se promueve, va a congresos, manda artículos, le hace lo que vamos a ver en las últimas semanas, prensa, ¿sí? Va a tratar de que la gente sepa del artículo, ¿listo? Y eso entonces empieza también a generar pues, la reputación de la revista, mayor audiencia, el punto es ese, esto, ¿listo? Entonces, en últimas, como para que lo dejemos ahí, y en la clase, digamos, ampliamos un poco herramientas de inteligencia artificial para encontrar revistas y hacemos entonces los criterios y tal. Entonces, ya con estas herramientas, ustedes pueden decir, listo, me busco mi revista, mi área temática, cuáles son, voy a conocer las que hay eh, y voy a explorarlas. Normalmente las revistas, por este lado que tenemos acá, por ejemplo, en este caso, digamos que no nos muestra, ¿cierto? Lo que quería mostrarles, que es como la página de la revista. Por ejemplo, si no aparece la página, normalmente que estoy buscando, un link que dice eh, como página web de la revista. Entonces uno clic y te manda allá. O cómo publicar en esta revista, clic y te manda como a dónde publicar. Entonces eso es lo que estaba buscando, pero por ejemplo, en este caso que no la encontré, entonces lo que podemos hacer es control C, el nombre de la revista, y le damos esto, y entonces aquí tenemos la revista. ¿Sí? Y entonces, guía de sometimiento. Y lo que vamos a ver también es que cómo seleccionamos, tenemos que familiarizarnos un poco con qué es lo que le interesa a la revista, cómo sabemos eso, entonces acerca de la revista. Clic acá. Esto, digamos que es lo primero, como que, oye, ¿qué le interesa a la revista? ¿Qué artículos publica? Entonces puedo mirar cuáles son los artículos, explorar el contenido que tiene la revista. Bueno, pues vamos a mirarlo más en detalle en esa clase. Pero ya con esto, digamos que ustedes pueden empezar a ir diciendo, listo, bueno, estas son mi lista de revistas que tengo como candidatas y qué es lo que les interesa publicar. Si tienen guías de reporte de caso, cómo lo reportan, y eso pues puede favorecer bastante adelantar el trabajo. ¿Sí? Trabajo en el sentido de que no necesitamos un montón de revistas, necesitamos es un conjunto de revistas con las cuales trabajamos. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un conjunto de revistas a las cuales digo, este trabajo va para acá, este va para acá, porque ya digamos que entiendo un poco qué es lo que tengo de trabajo y qué es lo que le interesa a la revista. ¿Sí? Y eso solo, digamos que empieza a suceder en la medida que ustedes empiezan a generar esa relación con el editor. ¿Sí? Pero, eh,
eso entonces sería como por ahora. Espero que les haya sido muy de utilidad. Nos veríamos entonces el día de Sí, mañana. señor, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Feliz tarde bueno, para todos. que estén muy bien. Gracias. Hasta Chao. luego, Feliz gracias. día. Hasta luego.